del Pacífico, le doy la más cordial bienvenida al curso de MATLAB avanzado. Mi nombre es Javier Valeriano y veremos a continuación la descripción de esta sesión. Sesión 5. Tratamiento de archivo de datos. Dentro de esta sesión se encuentran fopen, fclose, fscanf, freact, etc. Importación y exportación de datos. En la sesión 3 de este nivel, llamado argumentos de entrada y salida, vimos una forma de entrar datos o imprimir resultados a través de funciones como fprint, dis, display, input y sprint. En esta sesión conoceremos otras formas de intercambiar datos entre MATLAB y diversos programas o aplicaciones. Veremos también que MATLAB dispone de comandos de entrada y salida que actúan sobre ficheros y que además permiten abrir y cerrar ficheros e importar y exportar datos. Comencemos con fopen. Fopen sirve para abrir archivos. Su sintaxis las podemos ver aquí, en el cual se guardarán dos valores que son fig y texto. El primero de ellos devuelve un valor de retorno que sirve como identificador del fichero, y texto mostrará un mensaje en caso que se produzca un error. En fopen colocamos el nombre de nuestro archivo y en C uno o dos caracteres que indican el tipo de operación que vamos a realizar. Las opciones más importantes son: en la tabla podemos ver que cuando usamos el carácter R indicamos que se abre un archivo para lectura, con R+, abre el archivo para lectura y escritura, con W borra el contenido del archivo existente o crea uno nuevo archivo y también lo abre para escritura. Con W+, se realiza lo mismo que con W, únicamente que ahora el archivo se abre para lectura y escritura. Con A, crea y abre un nuevo archivo o abre un archivo. Con A+, es idéntico que A, pero aquí también el archivo es abierto para lectura y escritura. Cuando por alguna razón el fichero no puede ser abierto, se devuelve un -1. Esto sería como valor de retorno en fig. Y en este caso el valor de retorno para texto nos brinda un mensaje indicando el tipo de error que se ha producido. Fclose. Esta función sirve para cerrar los archivos que hemos creado o hemos abierto para una escritura. Podemos cerrarla con la siguiente forma: colocamos fclose y dentro el nombre de nuestro fichero y lo igualamos a un st en el cual se guardará un valor de retorno para indicarnos posibles condiciones de errores. Si se requieren cerrar a la vez más ficheros que hayamos abierto o que estemos trabajando actualmente, colocamos dentro de fclose al entre comillas simples. Veamos aquí un ejemplo en el cual dentro de nuestra ventana de comandos abrimos un archivo, indicamos que estamos creando para nuestro caso del tipo Excel con nombre prueba, se devolverán en este caso un valor para nuestro fichero y no se muestra ningún mensaje de error. Luego definimos una matriz con 3 filas y 5 columnas con elementos aleatorios. Imprimimos dentro de nuestro fichero un título que lleva por nombre creando el archivo prueba.xl, damos un salto de línea y continuamos con la impresión de los elementos de nuestra matriz. En este caso indicamos que estos elementos son del tipo real con punto flotante y entre ellos hacemos las separaciones con tag o tabulación. Luego cerramos nuestro fichero y mostramos en MATLAB lo que hemos imprimido. Colocamos el nombre de nuestro archivo que hemos creado y se muestra en pantalla el contenido de nuestro archivo. Dice creando el archivo prueba.xl y los elementos que corresponden a nuestra matriz A. Como vemos, en el folder actual aún no se encontraba el archivo hasta después de crearse, y para abrirlo fuera de MATLAB presionamos clic derecho para ver el menú contextual, escogemos la opción abrir fuera de MATLAB, luego nos sale una ventana indicándonos que el formato y extensión del archivo no coinciden y por lo tanto debemos presionar sí. Con ello se abre nuestro archivo en Excel y podemos ver el contenido que hemos escrito, guardado, dentro del cual podemos además, dentro de las distintas opciones que nos brinda Excel, realizar entre otros gráficos o aplicarle fórmulas. Freact lee un archivo abierto con una precisión indicada. En su primera forma colocamos dentro de él fig, con lo cual se lee todos los datos en el formato binario del archivo especificado por fig y los guarda en el vector A. Opcionalmente podemos añadir un tamaño y con ello se lee el número de elementos especificados por el tamaño del archivo especificado por fig. Veamos un ejemplo. En la ventana de comandos mostramos el contenido de un archivo previamente guardado en nuestro folder actual que tiene por nombre muestra.txt. Luego abrimos el archivo, aquí estamos indicando con R para la lectura y utilizamos freact. Se puede apreciar en nuestra vector columna A los elementos del contenido de nuestro archivo
y aquí podemos ver que son 9, puesto que en nuestro archivo se cuenta, además de los números que podemos ver, los espacios en blanco, que como vemos es una constante entre ellos. No olvidemos cerrar con fclose, y además vemos que cuando indicamos un tamaño también se muestra lo requerido, y quizás sea suficiente trabajar con una cantidad de los elementos de nuestro archivo para las tareas que realicemos, y cerramos con fclose. Habiendo visto en la teoría la forma de utilizar los comandos fopen y fclose para abrir y cerrar archivos, creamos primero un archivo Excel con nombre prueba. En este caso utilizamos fic dentro de las corchetes y colocamos texto, ya sabemos, en el cual serán guardados un número, y de ocurrir un error, un mensaje que nos indica el tipo de error. Dentro de fopen colocamos el nombre de nuestro archivo, que en este caso lo hemos nombrado prueba, será del tipo Excel, y con A estamos indicando que se va a crear y abrir ese nuevo archivo. Damos enter y podemos ver que se ha asignado el número de 3 y no hay ningún mensaje de error. Ahora creamos una matriz del tipo aleatoria con 3 filas y 5 columnas, y sobre el fichero estamos imprimiendo un mensaje que diga creando el archivo. Luego damos un salto de línea para que no se muestre el resultado en pantalla, colocamos punto y coma, y sobre este mismo fichero estamos imprimiendo también los elementos de nuestra matriz, colocando aquí el carácter F que nos indica el número real de los elementos de la matriz, la tabulación, y vamos a repetir esto sobre cada columna. Finalmente también hacemos un salto de línea y aquí indicamos que se están cogiendo de los elementos de la matriz. Sobre este archivo imprimimos también los elementos de nuestra matriz, indicando aquí que los elementos de nuestra matriz van a ser números reales y estamos haciendo una separación entre ellos con las tabulaciones. Finalmente también colocamos un salto de línea y aquí indicamos que se están considerando los elementos de esta matriz. Cerramos nuestro fichero. Ahora mostramos el contenido de este archivo y se puede apreciar que el contenido corresponde a lo que imprimimos, además de los elementos corresponden a la matriz A. Para abrir nuestro archivo, ubicamos en el folder actual, presionamos clic derecho para ver el menú contextual y presionamos abrir fuera de MATLAB. Veremos que se muestra una pequeña ventana en la cual nos dicen el formato y extensión del archivo no coincide. Entonces debemos presionar sí y se mostrarán los elementos en nuestro archivo de Excel. Contiene los elementos de nuestra matriz. Teniéndose nuestros elementos ya en Excel, podemos realizar, por ejemplo, gráficos, en este caso de barras, recoger quizás líneas y realizar otro tipo de operaciones, y al encontrarnos en Excel podemos añadir también, por ejemplo, imágenes entre las muchas opciones que nos brinda Excel. Aquí tenemos un archivo .txt de nombre datos, cuyo contenido tiene números enteros y se encuentra en el folder actual. Abrimos nuestro archivo para lectura y con fscan vemos que colocamos dentro fic y además indicamos que las variables de nuestro archivo van a ser del tipo enteras. Dentro de A se van a guardar los elementos de nuestro archivo, que aquí se muestran del 1 al 10, y en con nos indica la cantidad de elementos. Si nosotros deseamos leer nuevamente el mismo fichero, debemos rebobinarlo, puesto que se llevará un error de no hacerlo. Como vemos, no se muestran los elementos ni tampoco la cantidad. Para rebobinarlo utilizamos frewind y colocamos dentro fic. Y ahora sí podemos volver a ejecutar fscan. Ahora veamos otra función que también nos permite leer contenido, en este caso de un archivo .txt con un nombre muestra. Mostramos en pantalla primero el contenido de nuestro archivo y ahora vamos a abrirlo y realizar la lectura. En este caso vamos a usar la función freact. Colocamos dentro fic. Como vemos, se ha leído el contenido de nuestro archivo, pero en este caso en un formato binario. Es por ello que directamente no es legible para un usuario. Cerramos nuestro archivo y veamos que en A se muestran 9 elementos. En nuestro archivo muestra.txt podríamos llegar a la conclusión que solamente son 5, pero recordemos que estos se muestran espaciados. Y además, si vemos, hay una constante entre estos elementos, corresponde a 32, de la misma manera que se encuentran los espacios entre los números, puesto que está en un formato binario. También vimos que podíamos utilizar un tamaño. Volvemos a abrir primero nuestro archivo y indicamos en tamaño el valor de 4, pues quizás sea la cantidad de elementos que se requieran para realizar nuestro trabajo,
siendo suficiente esa cantidad, y nuevamente cerramos.